Bienvenidos a Curio Sapiencia, el canal donde exploramos las curiosidades, crímenes y misterios más complejos de la historia. Aquí te enterarás de todo. Y bueno, ¿alguna vez te has preguntado si es posible, tú sabes, recibir mensajes desde el más allá? Sí, es una pregunta que ha inquietado a la humanidad durante siglos. De hecho, hoy nos adentraremos en este misterio. Vamos a explorar casos de personas que afirman haber tenido contacto con sus seres queridos fallecidos. Un tema escalofriante, sin duda. Podría ser que la muerte no sea el final, sino un umbral hacia otra forma de existencia. ¿Quién sabe? Comencemos con el caso de la llamada imposible. En Cuenca, España, Luis perdió a su esposa en un trágico accidente en 2013. Y, semanas después, recibió un mensaje de voz en su teléfono. Un mensaje que lo dejó completamente helado. Imagínate recibir una llamada del número de tu esposa fallecida. Uf. La voz en el mensaje era idéntica a la de ella, diciendo: Luis, soy yo. Estoy bien, no llores más. Es difícil siquiera imaginar el impacto emocional de un evento así. Se investigó la procedencia de la llamada. Claro, por supuesto. Lo más inquietante es que la compañía telefónica confirmó que el número desde el cual se originó la llamada había sido dado de baja días antes del mensaje. Esto descarta la posibilidad de una broma o una estafa. Entonces, ¿cómo es posible que un número telefónico desactivado realice una llamada? Se barajaron algunas explicaciones. Pues algunos expertos en telecomunicaciones mencionaron la posibilidad de un eco residual en la red telefónica, una especie de fallo técnico que reproduce información antigua. Sin embargo, esta teoría no explica la claridad del mensaje ni la coincidencia con la voz de la esposa de Luis. Es como si la tecnología, en lugar de ofrecer respuestas, profundizara el misterio. ¿Qué dicen los psicólogos sobre este tipo de experiencias? Podría ser un producto del duelo. Mira, la doctora Mariana Torres, psicóloga especialista en el proceso de duelo, nos explica que el dolor por la pérdida de un ser querido puede manifestarse de formas inusuales. En algunos casos, la mente puede generar ilusiones auditivas o visuales, tan vívidas que parecen reales. Es decir, el cerebro podría estar creando la voz del ser querido fallecido como una forma de consuelo. Exactamente. El cerebro busca aliviar el dolor y aferrarse a la memoria de la persona que ya no está. Sin embargo, ladra. Torres también señala que en el caso de Luis hay elementos que van más allá de una simple ilusión. La identidad de la voz, la imposibilidad técnica de la llamada. Claro, si fuera solo una ilusión auditiva, Luis no habría escuchado un mensaje tan específico desde un número telefónico desactivado. Pareciera que hay algo más en juego. Existen otros casos similares que respalden esta idea. Más de los que imaginas. Pasemos ahora al caso de la fotografía que cambió todo. Una historia que nos lleva a Buenos Aires, Argentina. En 1995, una familia se mudó a una antigua casa en las afueras de la ciudad. Durante una reunión familiar, decidieron tomar una foto en la sala principal. Al revelar la imagen, se encontraron con algo escalofriante. Algo escalofriante. No me digas que apareció alguien más en la foto. Exacto. En la esquina de la imagen, sentada en un sillón, había una niña que nadie reconoció. Pálida, vestida de blanco, con una mirada fija hacia la cámara, como si supiera que la estaban fotografiando. Un fantasma en una foto familiar. Se investigó la historia de la casa. La familia, impactada por la imagen, comenzó a investigar la historia de la casa. Descubrieron que una niña de 7 años había fallecido esa misma casa en 1965, 30 años antes de que ellos se mudaron. 30 años. Es una coincidencia escalofriante. Pudieron confirmar si la niña de la foto era la misma que había fallecido en la casa. La compararon la foto con una imagen antigua de la niña fallecida y confirmaron que se trataba de la misma persona. La misma mirada, la misma ropa. La familia estaba atónita. Espera, ¿estás diciendo que la imagen de una niña fallecida 30 años antes apareció en una foto familiar? Esa es la evidencia. Y este caso no es único. Existen numerosos relatos de personas que capturan imágenes de seres queridos fallecidos en fotografías como si sus espíritus quisieran hacerse presentes. Pero ¿cómo es posible? ¿Hay alguna explicación científica para este fenómeno? ¿O realmente estamos hablando de la presencia de fantasmas? El doctor Javier Montoya, un científico especializado en fenómenos paranormales, ofrece algunas posibles explicaciones. Una de ellas es la pareidolia, un fenómeno psicológico que nos hace ver rostros o figuras en patrones aleatorios. Nuestro cerebro busca patrones familiares, incluso donde no los hay. Es como cuando vemos formas en las nubes o figuras en las manchas de la pared. Exactamente. Sin embargo, la pareidolia no puede explicar todos los casos, especialmente cuando la imagen coincide con la de un ser querido fallecido. Claro, en este caso, la familia reconoció a la niña de la foto y pudo compararla con una imagen antigua. No se trata de una figura aleatoria. Hay otras teorías que puedan explicar este fenómeno.
Otra posibilidad, sobre todo en la era digital, es la manipulación de imágenes. Con el avance de la tecnología es cada vez más fácil alterar fotografías. Es cierto. Alguien podría haber añadido la imagen de la niña a la foto familiar como como una broma macabra. Sin embargo, en este caso en particular, la familia afirma que la foto es original y que no ha sido alterada de ninguna manera. Incluso la sometieron a análisis para descartar cualquier tipo de manipulación. Entonces nos quedamos con un misterio sin resolver. Una foto que desafía toda lógica y abre la puerta a un mundo de posibilidades inquietantes. Exactamente. Y si estas imágenes no son trucos de la mente ni manipulaciones digitales, sino verdaderas manifestaciones del más allá, mensajes visuales enviados por quienes ya no están. Es una pregunta que nos deja con la piel de gallina. ¿Y si realmente hay algo más allá de lo que podemos percibir con nuestros sentidos? Quizás, en lugar de temer a lo desconocido, deberíamos explorarlo con la mente abierta. Justamente. Y para profundizar en esta idea, vamos a escuchar el testimonio de Carlos, un hombre que experimentó algo inexplicable con su hermano fallecido. Su historia nos lleva a un terreno aún más complejo, el mundo de la tecnología como puente entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Bueno, Carlos nos ha contado, que su hermano falleció en 2019 y que 2 años después, en 2021, recibió un mensaje de WhatsApp de él. Un mensaje de WhatsApp 2 años después de su muerte. Eso suena imposible. Lo impactante es que no se trató de un mensaje antiguo, ¿no? El mensaje que recibió Carlos contenía una foto de su hermano con la fecha del día en que la recibió, como si la foto hubiera sido tomada ese mismo día. Es decir, recibió una foto actual de su hermano fallecido, desde el mismo número que usaba en vida. Exactamente. Y para añadir aún más misterio a esta historia, el número de teléfono desde el que se envió el mensaje había sido desactivado tras el fallecimiento de su hermano. Un número desactivado enviando mensajes. Es como si la línea entre la vida y la muerte se estuviera difuminando. ¿Qué más nos puedes contar sobre el mensaje, Carlos? Carlos, ¿recuerdas que decía el mensaje que acompañaba la foto? Sí, decía simplemente, estoy aquí. Estoy aquí. 2 palabras que encierran un misterio inmenso. ¿Cómo te sentiste al recibir ese mensaje, Carlos? Fue una mezcla de emociones. Al principio me quedé paralizado, incrédulo. Luego sentí una oleada de confusión y miedo, pero también un extraño consuelo. Era como si mi hermano de alguna manera estuviera intentando comunicarse conmigo desde el otro lado. Es comprensible. Recibir un mensaje así debe ser una experiencia abrumadora que te hace cuestionar todo lo que creías saber sobre la vida y la muerte. ¿Ladrá? ¿Torres tiene alguna opinión sobre cómo este tipo de eventos puede afectar a quienes los experimentan? Ladrá, Torres. Bueno, nos explica que este tipo de experiencias, aunque pueden ser reconfortantes en cierto sentido, también pueden generar un gran impacto emocional. Despertar el dolor de la pérdida, revivir recuerdos y enfrentar la incertidumbre de lo desconocido. Es como si abrieran una puerta a la esperanza, pero al mismo tiempo te enfrentaran a la realidad de la ausencia física. ¿Hay alguna explicación lógica para este tipo de mensajes a través de la tecnología? ¿Algún fallo en el sistema que pueda explicar esto? Los expertos en telecomunicaciones nos dicen que es prácticamente imposible que un número desactivado envíe mensajes. Las compañías telefónicas tienen protocolos de seguridad muy estrictos para evitar este tipo de situaciones. Entonces, ¿de dónde proviene ese mensaje? ¿Cómo llegó al teléfono de Carlos? Estamos hablando de un glitch tecnológico, como mencionaste antes. Es una posibilidad, pero la teoría del glitch no convence a todos. Algunos expertos en informática sugieren que podría tratarse de un fallo en la sincronización de datos, donde información antigua reaparece como si fuera nueva. Como una especie de eco digital, pero en lugar de sonido se trata de un mensaje completo. Es fascinante, aunque también un poco perturbador pensar que la tecnología podría estar conectada con el mundo de los espíritus. Es una idea que ha inspirado muchas historias de ciencia ficción. Pero, ¿qué pasaría si la ficción se convirtiera en realidad? ¿Y si realmente existiera una forma de comunicación digital con quienes ya no están? Sería un descubrimiento revolucionario que cambiaría nuestra comprensión de la vida, la muerte y la naturaleza de la conciencia. Hay más casos que sugieran esta posibilidad. Otras historias de mensajes desde el más allá a través de la tecnología. Sí, de hecho, hay un caso que nos lleva a un pequeño pueblo de Francia, donde una mujer llamada Sophie experimentó algo inexplicable tras la muerte de su padre en un accidente aéreo. Otro accidente. Parece que las tragedias a menudo están rodeadas de estos misterios. ¿Qué sucedió con Sophie y su padre? El padre de Sophie falleció en un accidente aéreo. El avión en el que viajaba se estrelló en el Océano Atlántico y no se recuperaron los restos. Semanas después del accidente, Sophie estaba revisando las pertenencias de su padre y encontró una vieja grabadora de voz. Una grabadora de voz de las que se usaban antes. Es curioso cómo objetos antiguos pueden convertirse en ventanas a un pasado y quizás algo más. Exactamente.
Sophie, conmovida por el hallazgo, decidió escuchar la cinta que estaba dentro de la grabadora. Al principio solo escuchó ruido estático, pero de repente una voz familiar irrumpió en la grabación. Era la voz de su padre. La voz de su padre, en una grabadora que se supone se perdió en el accidente aéreo. ¿Cómo es posible? Lo más extraño es que la voz de su padre no hablaba de cosas triviales. Parecía estar describiendo el accidente, el momento del impacto, la sensación de caer, como si estuviera relatando sus últimos momentos de vida. Un testimonio desde el más allá, capturado en una vieja grabadora. ¿Hay alguna explicación lógica para esto? ¿O estamos ante otro caso que desafía nuestra comprensión de la realidad? Es un misterio que ha desconcertado a los expertos. Algunos sugieren que la grabadora pudo haber sido eyectada del avión en el momento del impacto y haber caído al mar, donde permaneció a flote hasta llegar a la costa. Pero si la grabadora cayó al mar, la cinta debería haber quedado inservible. El agua salada la habría dañado. ¿No es así? En teoría, sí. Pero la grabación se escucha con una claridad sorprendente, sin interferencias, como si el agua no lo hubiera afectado en absoluto. Entonces, ¿cómo se explica que la grabación esté intacta y que además contenga la voz del padre de Sophie relatando el accidente? Estamos hablando de un fenómeno paranormal. Es una posibilidad. Algunos expertos en fenómenos paranormales sugieren que podría tratarse de un caso de psicofonía. Psicofonía. No estoy familiarizado con ese término. La psicofonía se refiere a la supuesta grabación de voces de espíritus o entidades del más allá. Se cree que estas voces pueden quedar impresas en dispositivos de grabación, como si se tratara de una huella sonora del mundo espiritual. ¿Y los expertos en psicofonía qué dicen sobre la grabación del padre de Sophie? ¿Hay algo que indique que se trata de un caso genuino? Los expertos en psicofonía han analizado la grabación en detalle y han encontrado algunas anomalías. Por ejemplo, la voz del padre de Sophie suena extrañamente clara y sin interferencias, a pesar de que la grabación es antigua y supuestamente estuvo sumergida en agua. Eso sí que es extraño. ¿Qué interpretación le dan a esta anomalía? Algunos sugieren que la claridad de la voz y la ausencia de interferencias podrían indicar que la grabación no se realizó de forma natural, sino que fue impresa en la cinta por alguna fuerza desconocida, como si la voz del padre de Sophie hubiera sido transmitida a la cinta desde otro plano de existencia. La idea de que las voces de los fallecidos puedan ser grabadas es a la vez fascinante y aterradora. Realmente hay algo más allá de lo que podemos ver y tocar. ¿O nuestro cerebro está jugando con nosotros? Es la eterna pregunta, ¿verdad? Quizás la respuesta no se encuentre en la ciencia o la tecnología, sino en nuestra propia capacidad de percibir lo invisible, de abrir nuestra mente a lo desconocido. Es un viaje apasionante, aunque a veces un poco inquietante, el de explorar los límites de la realidad. Estos casos nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de la muerte, la posibilidad de que la conciencia trascienda el plano físico y la eterna búsqueda de respuestas a los misterios que nos rodean. Exacto. Y a medida que profundizamos en esos misterios, nos damos cuenta de que aún hay mucho por descubrir y que quizás las respuestas que buscamos estén más cerca de lo que imaginamos. Realmente estos casos nos hacen cuestionar todo lo que creíamos saber sobre la vida y la muerte. Sí, así es. Y aunque no tengamos respuestas definitivas, explorar estos relatos pues nos abre la mente a nuevas posibilidades. Nos invita a considerar que la realidad podría ser mucho más amplia y compleja de lo que percibimos. Bueno, de lo que percibimos a simple vista. Es como si estuviéramos asomándonos a un universo invisible, lleno de misterios, y quizás también de respuestas que aún no podemos comprender. Exactamente. Y a medida que avanzamos en nuestro conocimiento del universo, es posible que descubramos nuevas formas de energía, nuevas dimensiones, y quizás incluso nuevas formas de vida que desafíen nuestras concepciones actuales. Sería fascinante, ¿verdad? Descubrir que no estamos solos en el universo y que la muerte no es el final, sino una transición hacia otra forma de existencia. Sería un cambio de paradigma que nos obligaría a replantearnos nuestra propia existencia, nuestro lugar en el cosmos. Quizás estos mensajes del más allá son una señal de que hay algo más grande que nosotros, una fuerza invisible que nos conecta a todos y que trasciende el tiempo y espacio. Es una posibilidad. Y si es así, estos mensajes podrían estar invitándonos a abrir nuestra mente, a explorar lo desconocido y a conectar con esa fuerza universal que nos une. Es una idea hermosa y reconfortante. Pensar que la muerte no es el final, sino el comienzo de un nuevo viaje, un viaje hacia lo desconocido, lleno de misterios, pero también de posibilidades infinitas. Y mientras seguimos explorando estos misterios, es importante recordar que la ciencia y la espiritualidad no son
no son necesariamente excluyentes. Ambas pueden coexistir y complementarse en nuestra búsqueda de la verdad. Es un equilibrio delicado, pero esencial para comprender la complejidad del universo y nuestro lugar en él. Exacto. Y al final lo importante es mantener la mente abierta, la curiosidad viva y el corazón dispuesto a aceptar lo inexplicable. Es un viaje fascinante, el de explorar los misterios que nos rodean. Y aunque no tenemos todas las respuestas, cada paso que damos en este camino nos acerca un poco más a la verdad. Así es. Y con esa reflexión llegamos al final de nuestro viaje de hoy a través de los mensajes del más allá. Esperamos que esa inmersión en lo desconocido les haya dejado con la misma sensación de asombro y curiosidad que nosotros. Los misterios del universo nos invitan a seguir explorando, a cuestionar y a buscar respuestas. Quizás algún día desvelemos todos los secretos, pero mientras tanto, disfrutemos del viaje. Y no olviden suscribirse a Curiosapiencia para no perderse nuestras próximas investigaciones. Hasta la próxima, y que la curiosidad los acompañe.